Bueno, es evidente, ¿no?, que si usted le pone en el ring a dos luchadores y no le pone un referee, se van a matar tarde o temprano. Y va a ser muy difícil que salgan abrazados del ring. Eso es lo que está pasando porque es la estructura la que da los resultados. Una pelea sin referee, sin un intermediario, sin un dirimidor, siempre es una pelea muy peligrosa porque obviamente no hay límites. Yo creo que el bloque ya no existe, seamos sinceros. Yo creo que no hay cariño entre ellos, los dos principales, y tampoco por el resto, ¿no? Ya Carlos Mesa echó la toalla. Entonces hay que buscar otra alternativa. Y la alternativa sigue siendo que sea la gente la que decida y le dé el respaldo a quien crean que es el mejor candidato. No podemos fallar esta vez. Hace 20 años que vamos fallando con las candidaturas sucesivas. Quiere decir que no podemos hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Y el MAS no es que esté más debilitado necesariamente. En las encuestas, si lo pone usted a Evo Morales, sigue teniendo 1 de cada 3 votos de los bolivianos. Entonces, esa es una realidad que nos guste o no nos guste, ese es el caso. Entonces, yo creo que hay que olvidarse de este famoso bloque de unidad porque ya no existe y hay que buscar una fórmula que funcione. Y tenemos la necesidad de construir una candidatura integrada de unidad, que sea una contraparte importante, obviamente, a la candidatura del gobierno o del MAS o lo que ya se vaya a hacer. Señor MacLean, muy buenas tardes. Hola, Juan. Desde su experiencia como político, como persona que conoce muy bien el tejido social y político boliviano y, por supuesto, la situación económica, ¿no se anima usted a ser ese eje mediador? Lo digo con absoluta solvencia, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el No, encantado. Bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer, Ramón. O sea, yo no soy un operador político, no busco a los candidatos, no trato de designar quién es el mejor, quién no es el mejor. Trato de orientar y de dar luces para hacer un sistema que funcione. O sea, la unidad a través del voto es incontestable. O sea, si la gente decide el señor A, B o C, pues ellos tenemos que aceptarlo. Pero además ese candidato va con unas espaldas más grandes a la contienda general. Entonces, he venido tratando de hacer esto. Vengo escribiendo desde hace 2 años o más sobre el tema, pero hemos encontrado oídos sordos por esta idea que tienen ellos, algunos 3, 4, 5, que son los propietarios de la oposición, que solamente la oposición puede salir a través de uno de ellos. Y hay uno que cree que solamente con él. Bueno, está equivocado porque va a perder otra vez la elección. Y en eso perdemos todos. Entonces, por eso que es interés de todos nosotros que se constituya una candidatura firme, sólida y honesta, con cara al pueblo, y que logre llegar al medio, o sea, para el medio político. Es el centro el que realmente da un mandato firme, permanente, sólido, para gobernar más adelante. Porque el objetivo no es que fulanito o sutanito sea el candidato. El objetivo es formar un gobierno que funcione, que estabilice la economía y que nos saque del hoyo en el que estamos. Claro, por lo que entiendo, lo que quisiera Ronald MacLean es que no se trate exclusivamente de una sola persona, es decir, de un solo líder, sino conformar una estructura. Ay, pero a estas alturas, como bien lo dice usted, está muy complicado. Ronald MacLean está desde hace 2 años tratando de hacer este trabajo, pero decía también, hay oídos sordos. Y entiendo que quien también quiere estar como mediador es Carlos Mesa. Quizás se podrían unificar Ronald MacLean y Carlos Mesa. Pero a ver, yendo al tema que conversábamos hace un momento con Ramón respecto a Nayib Bukele y esa visita de Samuel Doria Medina a El Salvador, ¿cómo lo ve usted? Es decir, los precandidatos deben empezar a abrirse con los líderes latinoamericanos en este caso, y por qué no también con los gobiernos como el de Estados Unidos, el nuevo presidente Trump. ¿Cómo ve usted esto? A mí me da terror. ¿Ah, sí? Si ¿Por qué? Diga, ¿Por qué? Honestamente, porque vivo en Estados Unidos y estoy viendo un fenómeno realmente muy preocupante. Es una forma, un neofascismo terrible, donde el que tiene más poder arrolla con el resto, deshace las instituciones. No creo que eso es lo que nosotros necesitamos en Bolivia. Somos un país muy diferente, además de que El Salvador o que Argentina.
Tenemos que actuar en relación a nuestra realidad, nuestra composición geográfica, étnica, nuestra historia misma. Y nuestra historia ha tenido éxitos cuando hemos hecho grandes alianzas. Grandes alianzas, dos de ellas en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que han dado gobernabilidad a Bolivia. Y después erramos el camino, lamentablemente. Pero bueno, podemos cosechar la experiencia y corregir el camino y volver a la senda por donde estábamos yendo bastante bien. Señor Maclin, usted tiene diseñada ya me imagino que la debe mantener, una plataforma, una aplicación para el desarrollo de elecciones primarias. El hecho de que el Bloque de Unidad Democrática haya dicho no primarias y sí a una mega encuesta, ¿qué le da a entender? Por un lado. Y por otro lado, Marcelo Claure, que también está en Estados Unidos, ha propuesto una mega encuesta con un universo de 500.000 de personas. ¿Cree usted que esto es factible? No. Bueno, las encuestas son fotografías, como sabe Ramón, del momento. Correcto. Pueden cambiar. Y la gente responde a las encuestas calculando quién se le hace la pregunta. La gente no es absolutamente verídica en las encuestas. Viene un extraño a la casa, toca el timbre y empieza a hacer preguntas íntimas. Bueno, yo no sé hasta qué punto. Hay mucho voto oculto en las encuestas porque es interpersonal. En cambio, en el modelo que nosotros tenemos es un voto secreto, individual, que se puede emitir varias veces durante un tiempo de primarias hasta el momento que se hace una primaria presencial. Esa es la encuesta perfecta. El señor Claure aceptó nuestra propuesta, incluso dijo que la apoyaría y que está dispuesto a financiar una primaria. Eso es lo que yo entiendo. Una primaria con 500.000 de votos, obviamente es contundente el apoyo que se le dé al candidato que se le dé. Claro. Además, si se tiene un fondo para que pueda hacer su campaña. Pero hay que recordar que en su mayoría los candidatos o precandidatos han dicho que no están de acuerdo con esta situación, es decir, con primarias. Parecería que esto está descartado, Ronald. Por ello sí, pero quizás hay otra gente que puede salir y presentarse. Bolivia necesita no se dispersará aún más toda esta situación política a la que usted en este momento nos dice hay que más bien hacer que esto tenga una estructura fuerte, es decir, ¿no empezará a dispersarse aún más y cada uno por su lado? No, porque estos se van a someter a un voto. Todos pueden ser 3, 4, 5, o 6, o 7, o 10, pero eso va a ir a una votación. Y esa votación va a ser la que va a definir quién es el que gane. Ahora yo propongo no solamente un candidato único, sino una estructura, una candidatura integrada, donde el ganador no se lleva todo y los que pierden no pierden todo. Todos tienen algo y se arma un tejido, una estructura sólida para hacer un gobierno factible más adelante. Si no, vamos a producir gobiernos tan débiles que van a durar 6 meses. Y luego tenemos una necesidad de candidaturas más incluyentes. O sea, Tuto Quiroga y Samuel se disputan el mismo espacio de 10%. ¿Cómo van a llegar al centro? ¿Cómo van a acercarnos? ¿Cómo van a seducir a la gente que ha votado incluso con falsa ilusión por el MAS en el pasado, que están decepcionados? Las encuestas nos muestran que ya no quieren más al MAS, ya no quieren más lo mismo, quieren un cambio, pero el candidato más votado en las encuestas se llama ninguno. Tenemos que ver eso. ¿Cómo no va a surgir alguien? Ahora, lo que importa es una candidatura, una estructura bien formada, no un individuo que se cree